Nadie tomó estas decisiones pensando que iba a destruirlo todo. Al contrario, eran planes inteligentes, lógicos, incluso brillantes, firmados por expertos, aprobados por gobiernos, aplaudidos por asesores que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y aún así, cambiaron la historia por las razones equivocadas. Porque el verdadero peligro no siempre está en la ignorancia, está en la confianza absoluta. Hoy vamos a ver cómo una sola decisión, tomada con seguridad total, puede convertirse en el inicio del desastre. Decisiones que no parecían errores, hasta que lo fueron, y empezamos con uno de los símbolos más claros del progreso humano convertido en tragedia. En 1912, el mundo estaba obsesionado con avanzar. La tecnología lo era todo. Cada nuevo invento parecía una victoria definitiva contra los límites de la naturaleza. Y ningún símbolo representaba mejor esa mentalidad que el Titanic. No era solo un barco, era el barco. Una obra de ingeniería pensada para impresionar, para dominar el océano y para demostrar que el ser humano había ganado la batalla contra el azar. El Titanic no se vendía como rápido, se vendía como seguro, prácticamente insumergible. Y ahí aparece la primera decisión brillante. Reducir el número de botes salvavidas. No fue un descuido, fue una elección consciente. Los cálculos decían que el barco podía mantenerse a flote, incluso con varios compartimentos inundados. La normativa exigía menos botes de los que realmente eran necesarios, pero cumplía la ley. Y además, más botes significaban menos espacio para el lujo, para los paseos, para la imagen de grandeza. Los ingenieros confiaban en su diseño, la compañía confiaba en sus ingenieros, los pasajeros confiaban en todo el sistema. El problema no fue una sola cosa, fue una cadena de pequeñas decisiones que, juntas, resultaron fatales. El Titanic navegaba a una velocidad elevada en una zona conocida por los icebergs. Los vigías no tenían prismáticos, los avisos de otros barcos fueron subestimados. Y cuando el iceberg apareció, nadie pensó que el daño sería real. Porque el barco era seguro, porque siempre lo había sido, porque nunca había pasado nada antes. Cuando el casco se abrió, el diseño que parecía revolucionario mostró su límite. Los compartimentos estancos no llegaban lo suficientemente alto. El agua empezó a avanzar, uno tras otro, y entonces llegó el momento más brutal. No había botes para todos. Más de 1.500 personas murieron. No porque no existiera la solución, sino porque alguien decidió que no hacía falta usarla del todo. El Titanic no se hundió solo por un iceberg, se hundió por exceso de confianza. Y esa misma lógica se repitió décadas después, en un contexto muy distinto, pero con el mismo patrón humano. En 1986, la Unión Soviética quería demostrar algo, que su tecnología funcionaba, que su sistema era sólido, que su energía era segura. La central nuclear de Chernóbil era una prueba de poder, un símbolo de control absoluto sobre una fuerza invisible y peligrosa. Y allí se tomó otra decisión brillante: realizar una prueba de seguridad durante una bajada de potencia. En teoría, el experimento tenía sentido. Servía para comprobar si el reactor podía seguir generando energía suficiente en caso de emergencia. Era una prueba técnica, controlada, aprobada. Pero la realidad fue muy distinta. La prueba se realizó con operadores agotados tras largas horas de trabajo, sin algunos de los ingenieros más cualificados, ignorando advertencias previas sobre el comportamiento del reactor, y bajo una presión política enorme por terminar el experimento. Cuando los parámetros comenzaron a salirse de control, nadie quiso detenerlo, porque detenerlo significaba asumir responsabilidad, significaba cuestionar órdenes, significaba admitir que algo podía fallar. Y en sistemas complejos, el silencio puede ser más peligroso que el error. El reactor explotó. La mayor catástrofe nuclear civil de la historia había comenzado. Miles de personas fueron evacuadas. Ciudades enteras quedaron abandonadas. La radiación cruzó fronteras. Y durante días, el mundo apenas supo lo que estaba ocurriendo. No fue un fallo técnico aislado. Fue una cultura que castigaba la duda y premiaba la obediencia. Otra decisión lógica. Otro desastre irreversible. Pero quizá uno de los ejemplos más claros de arrogancia estratégica ocurrió lejos de barcos y reactores, en una sala de decisiones políticas.
Estados Unidos quería eliminar una amenaza sin declarar la guerra oficialmente. Cuba se había convertido en un problema geopolítico incómodo y había que actuar rápido. El plan fue aprobado por el presidente, diseñado por expertos en inteligencia, revisado por asesores con experiencia. Todo parecía encajar. La idea era simple: apoyar una invasión secreta con exiliados cubanos, provocar un levantamiento popular, derrocar al gobierno, negar cualquier implicación directa. En teoría, el pueblo apoyaría la operación, el régimen caería y el mundo aceptaría el resultado. Pero la teoría no siempre sobrevive al contacto con la realidad. El apoyo popular nunca llegó. El ejército cubano reaccionó con rapidez. La invasión fue contenida en cuestión de horas. Y lo peor de todo, el fracaso fue público. Estados Unidos quedó humillado ante el mundo. Cuba se acercó aún más a la Unión Soviética. Y el planeta entero se acercó peligrosamente a una guerra nuclear. Nadie cuestionó el plan a tiempo, porque todos pensaban igual. Y cuando eso ocurre, alguien ha dejado de pensar. Si observamos estos casos con atención, aparece un patrón inquietante. No fue mala suerte, no fue falta de inteligencia, no fue ignorancia, fue exceso de confianza, presión por demostrar éxito, miedo a cuestionar decisiones, sistemas cerrados donde la crítica era vista como debilidad, burbujas de poder donde la realidad se filtraba tarde o nunca. La historia no suele fallar por una gran estupidez repentina. Falla por muchas decisiones razonables tomadas sin oposición. Por eso, la historia no la cambian solo las grandes guerras. La cambian decisiones pequeñas, tomadas con seguridad absoluta. Porque cuando una idea parece demasiado brillante, es justo cuando más necesita ser cuestionada. Y eso es lo verdaderamente peligroso del poder. No equivocarse, sino creer que no puede hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante, suscríbete para no perderte el próximo.